Y así como en el país estamos siguiendo atentamente el minuto a minuto de lo que tiene que ver con el devenir de la economía, también el mundo está mirando con mucha atención lo que está pasando en Argentina tras el debut de Javier Milei en la presidencia del país. Particularmente hoy los medios de todo el mundo reflejan el anuncio del plan de ajuste, severo ajuste, así titulan los medios europeos, al menos estas medidas. Vamos a saludar a Marcelo D'Aloisio para el reporte desde Europa. Marcelo, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Martín? Un placer, muy buenos días para todos. Así es, efectivamente. Además de los medios, también los analistas europeos, estimado Martín, estimados amigos, están analizando estas 10 medidas anunciadas ayer por el flamante ministro de Economía, ¿no? Y hay un común denominador, digamos, en la totalidad de ellos, que se creía y se esperaba, aunque parezca mentira, Martín, fíjense en ustedes, anuncios muchísimo más duros, muchísimo más duro respecto a lo que se anunciaron anoche, ayer por la tarde de ustedes, considerando todo lo que se dijo durante la campaña electoral por parte de Javier Milei y de su motosierra, ¿no es cierto? Obviamente acá en Europa ya se esperaba, como para hacer un ejemplo concreto, la devaluación del peso, y por dos simples razones les comento. Primero, porque el dólar oficial a 380, 400 pesos era una falsidad, Martín, hablemos claritamente, ¿no es cierto? Y porque ya el viejo ministro de Economía, Sergio Massa, había devaluado el peso del 22%, ¿no es cierto? Y no se sorprenden por aquí de la nueva cotización del dólar oficial a 800 y pico de pesos, porque el dólar blue, en cambio, que el que siempre se ha usado para todas las transacciones, todos los movimientos en la República Argentina, estaba sobre los 1.000 pesos antes de los anuncios de ayer, ¿no? Y aquí explican que este nuevo tipo de cambio va a favorecer, digamos, el sector exportador y de consecuencia el ingreso de divisa. Y ponen de relieve, Martín, también otro aspecto importante aquí los europeos, los analistas, ¿no? El aumento de los precios inevitablemente que podría provocar esta devaluación. Pero destacan que los precios, por ejemplo, de los alimentos, han estado aumentando sin cesar desde mediados de año, mucho antes de las PASO, ¿no? Y por eso recuerdan, el anuncio de Caputo de duplicar el monto de la asignación universal por hijo y, y aumentar el monto también de la tarjeta alimentar. Respecto a ese equilibrio fiscal que se está buscando, mientras estamos viendo los títulos de los diarios europeos, de los más importantes, estamos viendo ahí el Corriere de la Sera, su sección de economía, respecto al equilibrio fiscal, Martín, que se busca con estas medidas, acá nos sorprende demasiado a los europeos. ¿Por qué digo esto? Porque también por aquí en la Unión Europea, digamos, hubo política de ajuste, vos recordarás, ¿no es cierto? Política de ajustes que permitieron el relanzamiento de la economía, sentar las bases para un desarrollo estable. En todo... Sí. Pensaba puntualmente en el caso de Grecia, ¿no? Donde se aplicó la misma receta que Argentina ha buscado aplicar a partir de lo que impone el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Yo te agradezco de corazón que vos hayas hecho referencia a Grecia. Yo hablaba en general de la Unión Europea, porque después vos tenés países y países, ¿no es cierto? Grecia sufrió mucho estos ajustes, porque no nos escondamos detrás de un dedo, Martín. El sistema jubilatorio era bastante particular, como para hacer un ejemplo concreto en la economía griega. Había gente que se jubilaba a los 40 años y pasaba a tomar el sol con la panza arriba en las playas de las islas griegas, ¿viste? Y después estuvieron con el corazón en la boca, con el agua en la garganta y a punto de ser expulsados de la Unión Europea y de la moneda única. Pero también hubo ajustes, por ejemplo, acá en Italia, en Portugal, en España, en Francia, y no obstante todo como promedio, como media en la Unión Europea, se sentaron esas bases para el desarrollo económico del viejo continente. El único problema que hemos tenido es que hemos tenido que soportar estos ajustes por algunos meses. Y después cuando comenzamos a crecer hubo un palo entre ruedas, la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, que hizo tambalear un poco la economía, pero recién ahora estamos volviendo a ponernos de pie, ¿no es cierto? Esperemos que así ocurra para la Argentina también, y de esto no tengo dudas, ¿no es cierto? Claro, y de hecho hay países que están gobernados por presidentes que uno identificaría como de ala progresista, pero que sin embargo avanzan con ajustes muy fuertes en la cuestión jubilatoria. El año pasado lo estuvimos reflejando y mucho la cuestión jubilatoria en Francia, ¿no? Elevar la edad y ese programa que a Macron le costó protestas durísimas en las calles. Y salió con la suya para el bien de las arcas, digamos, estatal y para el bien de los futuros jubilados, Martín, ¿no es cierto? Y le podemos decir de todo a Macron, menos que sea un extremista de derecha, porque Macron no es Marine Le Pen, para que nos podamos entender, ¿no es cierto? Está bien. Marcelo, gracias por este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, Martín, un abrazo grande. Luego.